Conocimientos técnicos y de la gente de campo, que nosotros decimos en derecho agrario, ¿no? Que el productor, como decimos nosotros, el empresario es un profesional. Es la profesionalidad de conocimientos no necesariamente universitarios, son los conocimientos de saber hacer la actividad de muy difícil transmisión. Entonces no es tan fácil encontrar en el mundo del derecho las personas que son jóvenes, ¿no? Los conocimientos de lo que es criar verdaderamente animales, o de cultivar tierra o podar una planta, ¿no? Eso en el derecho agrario, como un derecho técnico, es de muy difícil explicación y no se encuentra fácil en los libros y en los manuales. Y las actividades agrarias, también decimos, son justamente plurales. Cada actividad a su vez es un mundo. De hecho, yo me reía porque en la historia de la ganadería argentina siempre hubo la actividad de cría y la actividad de engorde, y conformaban dos grupos sociales antagónicos, incluso enfrentados, se aglutinaban en la sociedad rural unos, en la confederación rural de otros, o en las sociedades pequeñas rurales de los pueblos, ¿no? Y tenían una disputa importante en el mercado de la carne, porque uno estaba más cerca de los frigoríficos y de poder obtener más ventajas económicas de las transacciones o del engorde, mientras que los otros tenían una digamos, condicionante que era su lugar, su suelo, sus posibilidades de criar en tierras que por ahí no le daban pastura todo el año, etcétera, en relación de depender del otro sujeto. Esto se generaba conflictos sociales, categorías sociales y categorías políticas también importantes. Por eso lo que yo me reía, que ahora que si yo invierto, por ejemplo, en la parte de cría, hacer invernador y criador al mismo tiempo y todo a distancia, o sea, sin ningún tipo de connotación, y me comito los conflictos sociales y disputas de la historia. Pero bueno, me parecía importante que siempre busqué por muchos años que alguien cuente este tipo de experiencias. Los alumnos del grupo de martilleros especialmente tienen una incumbencia profesional sobre toda esta materia, sobre el negocio. Entonces, la materia se llamó originalmente Derecho Ambiental, y siempre que pude forcé que se amplíe a los contenidos del derecho agrario, porque me parece que toda la parte de los negocios inmobiliarios del campo y los negocios ganaderos y también cerealeros, porque están los corredores, ¿no? Que son incumbencias propias de eso, me parece que podría ser muy valioso ese tipo de aprendizaje y conocimiento. Así que esa era la motivación de parte de nosotros. Y Gregorio Veracruz, aparte de ser profesional del martillero y de ser consignatario de Hacienda, creó este club del inversor ganadero, que me parece que grafica, cuando uno ve todo lo que hacen, toda la historia y la conexión de distintos contratos agrarios, cómo se pueden articular, y hace a lo que se llama un poco lo que nosotros decimos la empresa, que es más que nada una organización, ¿no? una cantidad de aprovechar un montón de recursos y bueno, de obtener una mejor rentabilidad a partir de esos aprovechamientos. Entonces, me parece que por esa experiencia práctica también era muy importante escuchar. Por mi parte estoy a agradecerle de vuelta, porque vuelvo a decir, me costó mucho que un martillero, más que nada un consignatario, fuera un poco su negocio. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer, un orgullo para mí. Es la primera vez que me toca dar clase, la verdad que es algo inédito para mí. Así que, y hacerlo a futuros colegas o a colegas, doble placer. Así que un poco la presentación de lo que Leonardo tuvo la deferencia de invitarme es solamente a contar un poquito una experiencia de vida. Es un poco lo que yo voy a contar, más allá de un negocio. El negocio que vamos a presentar en este momento es una consecuencia de una sucesión de hechos que nos han ido pasando
en mi vida profesional, en mi vida personal y en mi vida de empresa, que termina en estos momentos en un proyecto que comenzamos con Diego, que por ahí va a explicar un poquito cómo iniciamos esto, con una consultora que se llama Set Consulting, que son de acá de La Plata. Así que te pediría, Diego, que de alguna manera presentes primero cómo fue el origen de este proyecto que ustedes me ayudaron a llevar adelante. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. El protagonista es Goyo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con el mercado ganadero. No sabía lo que era una vaca hasta que lo conocía a él. Solamente tenemos una consultora que desarrollamos negocios, proyectos, y en este caso él se acercó. Y como para destacar en este ámbito, ¿no? Un poco lo que decía el profesor respecto de romper paradigmas y aprovechar asociatividades, es decir, entender negocios de una manera más amplia, no circunscritos a temáticas en particular, sino ver la posibilidad de eso poder ampliarlo y llevarlo a otros lugares, ¿no? Yo soy un tipo muy inquieto, ¿no? Y gracias a esa inquietud fue que se acercó a nosotros hace 2 años, porque venía con una problemática, ¿no? Él nos plantea una problemática principalmente social en su zona, que es que la gente del campo que no tiene trabajo se va, naturalmente, ¿no? Y busca su futuro en otro lado. Entonces, a partir de ahí, él como consignatario de Hacienda, teniendo una consignataria que cumplió el mes pasado 70 años, que se festejó en Caruel, ¿no? De la localidad de Caruel, el partido de Alfonsina, ¿cómo hacer para revertir esa situación? En principio, para que haya trabajo en el campo, para que los productores se queden y para que el país pueda mantener uno de sus productos más emblemáticos que tiene en el mundo, ¿no? La marca más grande que es la carne. A partir de ahí empezó nuestro trabajo de analizar un poco cuál era el relacionamiento que tenía Goyo en su zona y cómo eso podía traspasar la frontera del partido de Adolfo Alsina, ¿no? Un partido relativamente chico dentro de la provincia de Buenos Aires, pero cómo hacer para que su inquietud llegara a muchos, cómo hacer para invitar a otros participantes a que puedan ser, digamos, partícipes, ¿no? Y que puedan trabajar activamente o ser jugadores activos dentro del negocio de la ganadería, con gente principalmente que no sabe absolutamente nada del tema. Entonces, bueno, fue a partir de esas circunstancias que empezamos a analizar algunas cuestiones que tenían que ver, ¿no? Principalmente con factores externos, ¿no? Los productores, lo que él nos venía contando respecto de qué es lo que estaba pasando en su zona, qué es lo que pasaba con las necesidades del productor, ¿no? Principalmente necesidades que tenían que ver con el financiamiento, ¿no? Entonces, a partir de dónde poder financiarse para poder generar un proyecto productivo, que eso venía de la mano de cuestiones que tenían que ver con digamos, el consumo interno, con el consumo externo, con el tipo de producto carne que genera la Argentina. Por otra parte, el tema de los pueblos del interior, ¿no? Él es de una localidad que es Esteban Gascón, una localidad muy chica, que es un pueblo, digamos, que estaba en vías de extinción, con lo cual él necesitaba desarrollar un negocio que permita a todos los productores de la zona poder quedarse en ese lugar. Después les vamos a contar un poco la historia de Gascón, que llegó a tener 1.700 habitantes, pasó a 107 y ya tiene 112. O sea, recuperamos 5 personas que volvieron a vivir al pueblo. Que es mucho, ¿no? Parece poco, pero para el pueblo es mucho. Que es gente que se va a empezar a dedicar nuevamente a la ganadería y está empezando a trabajar en este proyecto. Y por otra parte, pensando en esta asociatividad, ¿a quién más podíamos sumar? Empezamos a pensar en cómo invierte el argentino medio, ¿no? En realidad, el conocimiento o el expertise financiero del argentino es muy pobre respecto de otros países del mundo, con lo cual las opciones de inversión acá son muy simples. Plazo fijo, inmuebles, dólares, que algunos todavía piensan en el dólar, y la moda de la LEVAC hace 2 años, que hace 3 años nadie sabía lo que era una LEVAC, ni siquiera hoy en día saben qué significa la sigla LEVAC, ¿no? Pero no importa, la televisión dice que es bueno y la gente dice es bueno. Le gana la inflación, problema que tenemos en el país, por lo tanto aparece la LEVAC como una opción de inversión. Después, no hay otras opciones de inversión, y Goyo lo que plantea es ¿por qué un argentino común no puede invertir en carne? Si es un producto emblemático argentino en el mundo, es tan conocido como Messi y Maradona. ¿Y por qué el argentino no lo puede hacer? Bueno, naturalmente, porque no tiene el conocimiento, no tiene campo, ¿no? Yo pensaba yo como inversor, ¿no? Como socio del club, igual que el Gato Peter, que él ya conoce del sector, pero también es socio del club. ¿Cómo hacer para atraer a muchos más argentinos que no conocen absolutamente nada de la ganadería, pero que puedan invertir en carne, ¿no? Y no solamente
para producir para el mercado interno, sino pensando en el mundo, ¿no? Respecto de la concepción de, obviamente que el Club de Inversor Ganadero fue constituido a partir de una figura legal que es un fideicomiso. Después vamos a hablar un poquito más del tema. Pero en principio lo que nos había pasado era que en el mercado de los fideicomisos, principalmente los que sucedieron a principios de los años 2000 y hasta fines del 2000, ¿no? Fideicomisos agrícolas principalmente, muchos funcionaron muy bien y otros funcionaron muy mal, y quedó un poco estigmatizada la palabra fideicomiso, con lo cual pensamos que no era la mejor forma de poder mencionar o nombrar el proyecto ganadero. Entonces, bueno, a partir de ahí, independientemente de que la figura legal sea un fideicomiso, teníamos que buscar una manera de que cualquier persona entendiera que, independientemente de que existía un respaldo legal para poder invertir, había una especie de espacio, esa es la forma de pensarlo yo, un espacio en donde todos ganaran, ¿no? Fuese un proyecto para todos. Me estoy comiendo la charla yo, perdón. Pero yo te diría que ahora, respecto de tu empresa, hables vos, ¿no? Porque, digamos, vos sos consignatario de Hacienda, pero aparte tiene el club, y un poco respecto de qué es lo que le pasaba en la empresa de él, va a explicar esos aspectos, ¿no? Que es lo que vimos cuando fuimos a sacar el espacio. Bueno, bárbaro. Sí. ¿Cuál es? ¿Esta presentación? ¿Esta? Ah, perfecto. Bueno, presentación mucho más fácil. Bueno, mientras tanto les voy comentando un poquito, les voy haciendo un poquito, como dijo Diego, para llegar al Club del Inversor Ganadero les voy a contar un poquito el origen de lo que les decía hoy, cómo empezó todo esto y cómo fue el origen y el motivo por el cual llegamos a desarrollar este proyecto de inversión. Como les decía Diego, me quería ir a una localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, la localidad de Esteban Agustín Gascón, un pueblo como decíamos recién, que llegó a tener 1.800 habitantes, y en los últimos tiempos y a lo largo de toda la vida pasó lo que pasó en la mayor parte de nuestro país, que es que todo el mundo se empezó a emigrar en busca de mejores horizontes, con mejores oportunidades de trabajo, con lo cual, y como siempre lo digo en nuestras reuniones, yo lo que más recuerdo de mi juventud son las mudanzas. O sea, y las recuerdo, sinceramente las recuerdo con dolor, porque permanentemente, desde que tengo uso de razón, empecé a ver en mi pueblo y en los pueblos vecinos a la gente empezar a emigrar. Yo pertenezco a una firma martillera, como decíamos hoy, que ya cumplió 70 años de trayectoria, que fundó mi padre, y en mis orígenes, les diría desde los 5 o 6 años, me empecé a acompañar a mi padre en lo que era nuestro negocio de ramos generales en aquel momento, en el cual permanentemente salíamos al campo a visitar a nuestros clientes, y los campos estaban llenos de vida, llenos de gente, estaban llenos de vacas, la gente podía criar a su familia, podía incrementar su capital, esa riqueza que se producía daba vida a los pueblos del interior, como el en el que yo vivía, al igual de lo que pasa en el resto del país. O sea, a través del ferrocarril la comunicación era mejor que el día de hoy. Así que poco a poco, como les decía, empezamos a ver un problema que todavía persiste, que es la emigración. La gente empezó a irse del interior, a irse de los campos, irse de los pequeños pueblos hacia las grandes ciudades, con las consecuencias de lo que hoy estamos pasando, que es un tremendo desarraigo de la gente del interior y los problemas que tienen las grandes ciudades. Así que bueno, dentro de esos problemas también se producía un problema económico, porque al irse la gente de los campos, también lo hacían las vacas, que era
era la ganadería en toda nuestra región, una de las mejores del mundo para producir carne de pasto, como es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la gente empezó a vender sus vacas, entonces toda esa riqueza empezó a desaparecer y esto se fue agravando cada vez más hasta que en los años 90 irrumpe con fuerza la tan conocida soja. En esos momentos creo que un momento determinante para el interior del país porque el país deja de ser el país de la carne para ser el país de la soja, lamentablemente. Entonces, en esos momentos empieza a modificarse los sistemas productivos del campo argentino, principalmente en toda esa zona, y la gente empieza a ver como la panacea la soja en detrimento de la ganadería, que fue y es y será y va a ser cada vez más una de las principales producciones de nuestro país, por lo menos a mi entender. Como les decía, en los años 90 empieza este fenómeno de transformación de sistemas productivos, y esto se fue también a partir de los 90, empieza a partir del año 2000 se empieza a agravar cada vez más, y después, sin entrar en un terreno político, en los últimos 15 años se produjo un castigo muy grande a la producción agropecuaria, que expulsó a un montón de ganaderos por falta de condiciones, porque las vacas literalmente se regalaban. Entonces tuvimos la desgracia de perder 12 millones de cabezas en este país, que llegó a tener hace 40 años, tenía 60 millones de cabezas, y en este momento, a pesar de la pequeña recuperación que hemos tenido, apenas si superamos los 50 millones de cabezas. Para hacer una comparación, Brasil, que hace 40 años tenía alrededor de 50 millones de cabezas, hoy tiene 160 millones de cabezas, con lo que eso representa en mano de obra y en riqueza para el país. O sea, nosotros nos dimos el lujo de destrozar a la ganadería en todo te diría que hace 30 años que se viene destrozando los rodeos ganaderos. Bueno, y ahora aparentemente, a partir de hace 2 años, es como que está empezando lentamente a recuperarse, y hay otro problema fundamental. Todos los problemas que ha acarreado la siembra directa de la soja están haciendo visibles las consecuencias. Parte de esas consecuencias son lo que estamos viendo hoy, que no son la causa principal, pero gran parte del problema de inundación que estamos teniendo hoy en día se debe a los sistemas productivos, como les decía, que se vienen implementando desde hace más de 20 años, que hacen que a la falta de pastura, a la falta de animales, no haya seres vivos para absorber la cantidad de agua que como en estos años vienen por exceso, eso se redunda en inundación. Así que, como les decía, todo esto que ha ido pasando, al caerse... La política de la exportación. ¿Cómo? El cierre de las Bueno, exportaciones. ese es otro de los temas. Bueno, todo la esto... cuota Hilton que cuidado. Claro. Sí, para hacerles, me viene muy bien la acotación, porque hace prácticamente estuvimos 12 años con las exportaciones absolutamente cerradas, ¿no es cierto? Al mundo les prohibimos de pasar de ser el tercer productor mundial de carne, pasamos al puesto 12, por debajo de Paraguay. Así que bueno, durante 12 años prácticamente ese gran faltante de stock nos lo comimos, o sea, matamos los vientres, y ese lugar lo ocupó la soja. Así que nosotros, como firma consignataria, que estamos radicados en la ciudad de Carué en estos momentos, porque de Gascón, obviamente, el pueblo donde me crié, tuvimos que también emigrar por falta de condiciones y falta de políticas de arraigo por parte de los sucesivos gobiernos desde hace 60 o 70 años. Bueno, ¿qué pasó? Al caerse el stock a la mitad en toda nuestra zona, obviamente nosotros como firma martillera, también nuestra facturación se cayó y nuestros productores se quedaron con la mitad de stock. Muchos de ellos desaparecieron, y los que quedaron prácticamente lo que producían apenas si les alcanzaba para vivir. Así que desde hace muchísimos años siempre vengo buscando la vuelta a ver de qué manera poder romper, por un lado en lo económico, ¿no es cierto?, cómo romper esa inercia de desaparición de productores,
y después cómo tratar de sostener a los que todavía están en condiciones de quedarse. Esa era un poquito la idea que tenía y no le podía encontrar la vuelta durante muchísimos años, pero a partir del año 2000 ya creamos un fondo de inversión que en aquel momento era un fondo de inversión puntual, era con un productor con un inversor. Llegamos a tener más de 50 contratos que en ese momento eran contratos similares a pero, como les decía, eran contratos individuales. Como les decía, llegué a tener más de 50 contratos de ese tipo, pero realmente nos volvía loco el hecho de poder seguirlos y de atenderlos y poder llegar a tener una injerencia, por lo menos para ver cómo iba el control de cada una de esas inversiones. Así que llegó el momento en que era imposible de manejar, y allá por el año, a principios de 2015, en algún momento se me ocurrió la idea de que tengo que cambiar la forma de encarar este tipo de negocios. Así que en ese momento la idea que se me ocurrió era comprar una vaca.com. Yo tengo que permitir que cualquier persona del país pueda, aunque sea, comprar una vaca. ¿Cómo puede ser que a la gente, que a todo el mundo, o prácticamente a todo el mundo le gusta comerse un buen asado, tenga la oportunidad de producirlo? En un país en el cual la carne es más famosa que el Papa, que el Maradona y que Messi, nosotros nos damos el lujo de destrozar el producto emblema de nuestro país. Así que bueno, esta idea, como les decía, hace añazos que me viene dando vuelta por la cabeza. Así que venía escuchando por Radio Continental un programa que venía los sábados que hablaba del marketing, del marketing. Bueno, ¿no? Entonces traté tal vez a través del marketing puedo encontrar algún mecanismo, alguna idea de alguna forma de poder comprar una vaca.com y luego hacerlo conocido a toda la sociedad, o sea, principalmente a gente que no tenía ni idea de lo que era una vaca, que era un poquito nuestro objetivo. Que la gente tenga la oportunidad de ahorrar, no solamente dentro de los ahorros conservadores, como es el dólar, el plazo fijo o los inmuebles, que tengan un cachito de carne. Ese era mi objetivo. Una pregunta, cuando dice la gente, ¿a qué sector social se refiere? Todo, a la gente en general, cualquier persona del país. Te aclaro porque cuando nosotros empezamos a analizar esto, ¿quién es el futuro inversor de este proyecto? ¿No? ¿Cómo es el perfil? Había en el mercado otro tipo de fideicomisos ganaderos, pero cuyos inversores eran mucho más sofisticados, gente que saben mucho de temas económicos, ¿no? Vos le puedes hablar de rentabilidad, le puedes hablar de tasa, de comparación, de riesgo, y lo entienden. Lo que nosotros queríamos definir es, si el producto es de consumo masivo en Argentina, mi mamá o mi abuela tienen que tener la posibilidad de invertir en carne. Entonces empezamos a crear ese perfil de comportamiento de lo que nosotros llamamos en marketing, en negocio, segmentación de mercado. ¿Cómo va a ser nuestro segmento? Principalmente gente que en algún momento hubiese tenido interés de invertir en ganadería pero no sabía cómo. O aparecer como una opción a las inversiones conservadoras tradicionales del argentino medio. Es decir, el producto está destinado, y después te voy a decir por qué, y cómo se lanzó, y cómo es la cuota parte que nosotros definimos para que realmente sea masivo. Esto más adelante lo vamos a comentar. Pero en definitiva, no queríamos un público muy sofisticado que sepa mucho de inversiones o que tenga mucho conocimiento financiero. ¿Por qué? Porque lo queríamos hacer realmente masivo. Que cualquier persona que viva en Argentina o en el mundo, entre paréntesis, porque el proyecto ya es internacional, lo vamos a contar, que pudiese invertir en carne en Argentina y que lo pensara como una opción más de inversión, además del proyecto sustentable que tiene que ver con la recuperación de los pueblos del interior. De hecho, nos dimos cuenta de que muchos de los socios que tienen el club participan porque tienen ganas de ser parte de un cambio en el sector. Entonces, no tanto por la rentabilidad o la utilidad que le pueda llegar a generar el fondo, sino que en definitiva es algo hay que hacer, algo entre todos hay que hacer. Y hay mucha gente que ha trabajado, que su familia ha tenido relación con el campo, que quieren volver a la ganadería, pero que tienen que comprarse nuevamente un campo porque ya lo vendieron, necesitan un productor para que se lo cuide, porque hay gente de Buenos Aires generalmente, y no lo quieren hacer, no lo van a volver a hacer. Y encontraron en el club la excusa para poder volver a la ganadería, porque en definitiva todos los socios del club somos de alguna manera productores ganaderos, porque estamos involucrados en la producción. Después vamos a mostrar bien cómo trabajamos con una punta y con la otra. Pero se determinó así un poco el segmento del consumidor.
Bueno, y como les decía, ahí me empezó la inquietud de ver de qué manera desde Caroe poder llegar a toda la comunidad del país e incluso, bueno, como hemos llegado también a gente que está viviendo en el exterior que ya está participando en nuestro proyecto. Así que, como les decía, escuchaba por Radio Continental una agencia de marketing que hacía propaganda, así que traté de comunicarme, me equivoqué, no llamé a ellos y me encontré con ellos acá de La Plata, así que todo casualidad. Así que nos encontramos con Diego la primera vez, que entre paréntesis no sabía si las vacas tenían pelo o pluma, no tenía ni idea de lo que estaba yo hablando. Así que bueno, ahí empezó nuestro pequeño proyecto que de comprarunavaca.com no se pudo lograr de esa manera, pero vamos, está patentado y lo vamos a seguir promoviendo de esa manera, sino que se transformó en lo que es hoy el Club del Inversor Ganadero, que es sencillamente es un fideicomiso que lo único que trata es de que muchos pequeños y medianos inversores puedan acercarse a nuestros pequeños y medianos productores, que son gente, clientes míos de nuestra empresa, con los cuales prácticamente me crié, que son gente que sabe lo que es la ganadería, sabe trabajar, tiene los campos, pero le falta el capital. ¿Por qué? Porque con estos años de malaria, como les comentaba, todos se han quedado con un 20, un 30, un 40% de su capital vacas, y lo único que les alcanza ese capital es solamente sobrevivir, y tienen una cantidad de campo ocioso que no lo pueden, esos pastos se pierden. Por lo tanto, hemos logrado a través de este pequeño proyecto que esa gente ya esté mirando el futuro de otra manera, ¿no es cierto? Porque este proyecto no solamente persigue un fin económico de resguardar los ahorros de cualquier persona del país, sino principalmente y como eje central la función social, que es sostener a esa gente en el campo para tratar de unir eslabones, como siempre digo, para que esa gente pueda tener un proyecto de futuro también, un proyecto de vida vinculado a la producción y a la ganadería. Así que así fue como lanzamos este producto el 15 de febrero de 2016. Tardó un año en desarrollarse. Bueno, la idea, pensábamos que en el primer año, de 2016, el objetivo que teníamos planteado era hacer una ronda. Ronda es un campo, o sea, este fideicomiso se divide, estamos abriendo en este momento la ronda número 15. En cada ronda es un campo, ¿no es cierto? El sistema consiste en que un productor que necesita una determinada cantidad de cabezas, que para ponerle un número son 500 animales, se presupuesta el valor de los 500 animales y lo que se requiere para poblarlo, se juntan los inversores y se completa la ronda, o sea, se le cubre a ese productor y después se abre una ronda con otros productores. Así que, como les decía, en el primer año la idea era lograr por lo menos como objetivo, hacer una ronda alrededor de 300 o 400 animales, pero afortunadamente terminamos completando 6 rondas con más de 2.500 animales en el primer año, y como les decía, peleando contra el EVAC del 35%, así que realmente para nosotros fue un desafío enorme y un orgullo poder haber logrado esa cantidad de animales en tan poco tiempo. Así que bueno, y el sistema, ahora voy a lo específico de comentarles cómo es este sistema que hemos diseñado. El sistema consiste en algo que es más viejo que la Argentina, es la capitalización de hacienda. Eso es, hay un inversor que pone el dinero, el productor pone el campo y el trabajo y se hace cargo de criar sus animales, y se reparte el 50% de los kilos para cada uno, con